Bueno, sean bienvenidos. Una excelente tarde a cada uno. Espero estén muy bien. Para mí es un gusto compartir esta charla y este conversatorio sobre lo micro y lo macro, algo que constantemente vivimos cada uno como seres humanos, y es esa conciencia de lo luminoso, de lo sagrado en la vida, ese constante ahora que cada vez contemplamos en una conversación, cada vez que nos levantamos, cada vez que sentimos ese universo en cada acto de la vida, ese constante ahora que nos forma como seres humanos, esa estructura del yo que tiene un nombre, pero más allá de un nombre tiene una esencia. Entonces, para mí es un gusto dar una bienvenida a cada uno de ustedes. Eh, Ay, utilizo el- muchas gracias. Mira, ya estoy. Buenas tardes, colegas. Sean bienvenidos. Unos minutos del comienzo. Gracias, hermano. Bienvenido así. Ya sí. Cuando Bueno, ya lo que es, hermano, es que el micrófono, cuando se habla, toma la moto. entonces lo que hay que hacer es anular el micrófono, o si no se queda escuchando. Vale, pues. Listo. ¿Sí me entendés? Donde está el micrófono, ahí le. O sea, acá ya le das al micrófono y desactiva el audio. Perdón que vaya a este weón. Anthony. Ah, Anthony, ¿sí me bueno, escuchas? Johnny. Anthony, Pues él se conectó supuestamente la vez pasada, me dijo. ya estás conectado, Anthony. Parece como Hermano, todos chicos ahí. deme un momento, por favor, A ver. para que sigamos con la charla. Listo. Ya le hablo con Anthony para que apague el audio. Pues es algo muy largo. Hay que ir. Deme un momento y ya ¿Era reanudo. para Sí, usted le dijo. Le Bueno, recuerdo. voy a empezar en breve. Apaga el micrófono, Anthony, y doy comienzo. Para llevar, por favor. ¿Me escuchan todos? Sí. ¿Me pueden corroborar con el sonido? ¿Cómo se escucha? Sí, Se escucha bien. Muchas gracias. Sí, Bueno, picante. ¿No? cuando hablamos de lo micro y lo macrocósmico, no sé entendemos, cómo es, cómo funciona. No sé, es que les aparece acá. Anthony, Dice, Pero es que no, espérate un momentito. buenas tardes. No, yo no sé, están bienvenidos en unos minutos del comienzo. Gracias, bueno. Él no sabe que tiene el micrófono todavía encendido. En un momento yo le explico a él, sí. Ok, se mueve. Hermano, ¿me escuchas? Anthony, sí, solo hablamos. Sí, es el sensor arriba. Anthony, dentro donde dice Volumen. charla, le das a charla y ya estás dentro de la sala porque es sino que aparece el micrófono y ya, entonces le das a charla y te sale el micrófono ahí, aparece activado, sino que cerres el canal de voz y ya. ¿Sí me escuchas? Sí. Anthony, ¿sí me escuchas? Ah, sí. A ver, no me está mal. Dame en un momento, ya cuadro esto y doy a comienzo. Bueno, empecemos hablando para cada uno de ustedes cuando sienten que hablan de lo micro y lo macrocósmico, ¿qué podría evocar para cada uno de ustedes?
Milo, voy a silenciar. Yo tengo la administración y puedo silenciar a tu amigo, ¿sí? Lo voy a Por favor. silenciar. Cuando sea la ronda de comentarios o preguntas, lo vuelvo a abrir. Ok, ok. Entonces, si quieres, para que esto no salga en la grabación, Listo, Pira. vuelve a iniciar grabación. Ok. Por favor, Pira, te agradezco mucho. Listo. Voy a aclarar en el grupo que pueda dar comienzo y nos vamos. Bueno, muy buenas tardes para cada uno. Mi nombre es Milo Alzate. Utilizo el seudónimo de Zarzamalé porque me parece que en la constitución de la psique, cuando utilizamos un seudónimo, nuestro cerebro asocia de alguna manera los términos de lo que evoca cada figura mitológica. Zarzas es el que abre, Malek es el pacificador, es una forma de encontrar la vacuidad y el centro de la misma vida. Entonces muchas veces ese nombre que nos colocamos o que adquirimos o con lo que nos sentimos inspirados es la forma en que entendemos lo micro y lo macro a través del mito. Y es lo que quería, con lo que quería comenzar inicialmente, porque sin un mito no hay una forma de entendernos cada uno. Cada uno de alguna manera entendemos que la mitología como tal es una forma interna de lo que somos. La mitología es esta forma donde el universo converge dándonos puntos y arquetipos y nos muestra cómo en cada instante que vivimos nosotros por medio de la respiración, por medio de la observación, un instante se vuelve sagrado y luminoso. Lo micro y lo macro muchas veces es colocar un espacio sagrado donde nosotros entendemos que estamos convergiendo en una intimidad de nosotros mismos, como lo sería meditar, como lo sería ser conscientes de nosotros mismos. Entonces, por ejemplo, podríamos utilizar la palabra que alguna vez también utilizó John, se llama metanoia, que es una palabra griega que significa cambio de mente. Es un proceso que realmente evoca la psique, y esta forma de la psique se ve confrontada. Mira, entonces lo que hacemos es autocurarnos. Cuando somos conscientes de la visión que tenemos internamente de lo que somos y lo que evocamos, realmente nos damos cuenta del papel que cumplimos cada uno en el día a día, en lo que existimos, lo que creamos, que sería nuestra propia mitología. ¿Qué significamos para cada persona que nos conoce? ¿Qué significamos con esa persona que cada día tomamos ese papel de interactuar un diálogo? ¿Qué parte del diálogo evocamos nosotros en esa historia llamada vida? Sabemos que John Campbell llamaba el viaje del héroe. Mira, ¿me puedes ayudar con con el micrófono de Anthony para bloquearlo? Pues para que es que no he podido decirle, él no sabe que lo tiene encendido, entonces para que me hagas el favor, Pira. ¿Me escuchas, Pira, por favor? Sí, está ya bloqueado. Y yo todavía lo escucho. ¿Sí se escucha? Sí, yo los estoy escuchando, pero no encuentro la manera de cómo silenciarlo. Ah, ya, Anthony. Qué pena, hermano. Mira, entra a charla. Ya le diste a Sí, charla. Ahí hay un micrófono en el centro. una charla. Presionarlo. Espérame un segundito, hermano. Dale, Anthony. Sí, Dale, presionalo. Deshabilita. Si ves, si miraste la pantalla cuando yo lo hice que sale el micrófono deshabilitado. Ya, muy bien, Anthony.
Muchas gracias, hermano. Bueno, ahora sí, como les iba comentando, en este proceso de lo que evocamos internamente, es el génesis de nosotros como esencia. Es realmente, esa es la parte donde cada uno nos autocontemplamos a la hora de tener una práctica donde converge lo sagrado y lo personal. A ese lugar se le puede llamar altar. De hecho, es el nombre más adecuado para esta práctica, porque ese altar es la extensión de nuestra propia divinidad, de nuestra propia forma, la esencia que evocamos internamente, se ve manifestada a través de fetiches, sean objetos. Se le dice fetiches porque de alguna manera es una proyección de nuestra psique, pero entendiendo también que ese fetiche es viéndolo de una forma sagrada, porque muchas veces la palabra o la etimología de la palabra fetiche es esa forma profunda de una figura, de una imagen, donde se ve referenciada el objeto de contemplación, a lo que contemplamos. Casi siempre podrías decir que de una manera no sobrenatural, sino de una forma que forma, valga la redundancia, parte de nosotros. Cuando entendemos lo sagrado y nos damos cuenta que lo sagrado somos nosotros en existencia porque el mundo existe a través de nuestra visión, es ahí mismo donde empezamos a converger a través del mito, a ser conscientes de nosotros mismos en la forma que cada uno simboliza para un entorno, el papel de que somos un objeto cambiante, un objeto que cambia en armonía con su pensamiento, y nos empezamos a dar cuenta que este organismo necesita un intercambio de aire, que necesita contemplar una luz del sol, y se maravilla viendo una luz del sol, que es una luna, y al sentir cuando nos infunda el rostro, esa forma en que nos acaricia, siempre nos muestra que concibimos lo sagrado a través de la visión. Cada cosa es una forma de entendernos. Si alguno tiene una pregunta hasta acá o quiere de pronto compartir algo de su forma en cómo es su micro y macrocosmo, bien pueda compártanos o nos muestra su visión para que cada uno entendamos esa forma interna en cómo ese universo converge cuando nos demos conscientes de lo sagrado. Porque para que lo micro y macro se entienda, hay que haber una conciencia primero de lo sagrado, y lo sagrado somos cada uno. Entonces, ¿quién quiere compartirnos algo de cómo vive lo sagrado al día a día? ¿Alguno quiere compartir o mostrar esa visión de lo sagrado? Tiara, qué pena, es que la está mirando un poco emocionada. Ponela por allí, Mor. Yo creo que no es mejor que te la lleves para la pieza. No era la correcta. Qué pena. Hay objetos que evocan lo sagrado y vamos a empezar hablando de uno en especial que todos conocemos. Todos tenemos concepción de la figura del ajedrez. Para cada uno de ustedes, ¿qué puede evocar cuando hablamos de un ajedrez? ¿Qué ejemplifica ese juego para cada uno de ustedes? ¿Alguno que quiera compartir lo que ejemplifica el ajedrez para cuando lo ve jugando? ¿Qué piensa? ¿Qué sentimientos mueve ver ese tablero y ver esa forma de distribución entre lo blanco y lo negro? Hola, hola, ¿me escuchas? Dale, Anthony. Te escuchamos. Pues ahí, antes de que empieces a hablar sobre el ajedrez, pues al menos agregarle como algo, de que allí podemos De verdad. encontrar varias cosas, ¿cierto? Tenemos la dualidad entre los colores, ¿cierto? Puede haber una pequeña rivalidad que vamos a tener siempre, constante,
con el tema de la superación y la consecución del conocimiento, que no es algo fácil, ¿cierto? Que se debe trabajar bastante. Y cada una de las piezas que podemos llegar a mover para poder llegar hasta allí, porque para poder llegar a la victoria debemos primero que luchar contra nuestra sombra, contra nuestros egos. Los dejo por allí. Continúe, por favor, hermano. Un excelente aporte, Anthony. Gracias por ese aporte tan significativo. Realmente lo que hace la figura del ajedrez es mostrarnos tanto los polos negativos como o sea, uno tratando de conquistar al otro. Pero, ¿qué pasa cuando no tratamos de conquistarlo? Sino es simplemente hacernos conscientes de que es una unidad. Y ahí se entendería a través de la figura del Tao. Y evocaría al Yin y el Yang. El Yin y el Yang lo que hacen son dos sentidos confrontados de dos polos, lo negativo, lo positivo, pero nos enseña que dentro de cada verdad también hay un poco de una mentira y dentro de una mentira también hay un poco de una verdad. Y eso es lo que evoca la psique misma. Creo que el cerebro hace ese tipo de procesamiento, pero de una manera mucho más armónica y de una manera mucho más compleja. Nos estamos siempre preguntando el contenido que absorbemos. Realmente, cuando buscamos, indagamos nuestra realidad, qué tipo de contenidos nos lo reflejan. Somos lo que buscamos, lo que hablamos, lo que sentimos, lo que le transmitimos a cada persona. Entonces, es el objeto de lo sacro, y hacemos de nuestra propia existencia algo sacro. Puede ser una especie, no sé si llamarle asexis, pero entendiendo una asexis sobre lo bello, lo bueno, lo justo y las verdades que creamos, hablando de la verdad como un gran hecho. Hay algo que me gusta mucho por lo que traje la figura del ajedrez a colación. Cuando hablamos de lo micro y lo macro a través de la práctica, de lo sacro que somos cada uno, así sea de un lugar o así sea simplemente de un acto de conciencia antes de acostarnos o de un momento en la vida donde paramos y decimos, ¿cómo estoy haciendo las cosas? ¿Cómo estoy haciendo o cómo estoy construyendo mi realidad? ¿Cuán consciente soy yo de la realidad que me rodea y cuánto yo como esencia puedo influir y cambiarlo? Entonces, el acto de ser consciente es el acto también de entender que también, a pesar de todo, tenemos que ser conscientes de las limitaciones, pero no que nos limite, sino que las transformamos. Y en el ajedrez se ve por medio del jaque mate. Cuando estamos en jaque mate, la mente funciona de una manera que nos muestra por instinto. Cuando la palabra instinto funciona dentro de cada ser humano, lo relacionamos siempre a la supervivencia. Cuando sobrevivimos, nos hacemos conscientes de nuestra sobrevivencia y de lo que transforma nuestra sobrevivencia. Así, el mero hecho de compartir se convierte en un intercambio de energía donde escuchamos ese otro mundo que hay a través de otra persona, que es un microuniverso. Y si nos ponemos a ver qué es una comunidad, es un montón de microuniversos moviéndose a través de un macro. Ese macro es realmente una forma de lo que hacemos parte, el mundo. El mundo es una idea macrocósmica que está en constante evolución, pero ¿hasta dónde somos conscientes de ese mundo? Y no me voy a lo tecnológico, sino a lo primario, por a través del objeto. Y hablaríamos de los 4 elementos. ¿Y qué evoca la figura de los 4 elementos? Con un quinto, siempre nos va a acordar de un pentagrama, una pentalfa. La pentalfa, de alguna manera, nos hace conscientes de lo interno, lo externo, cómo cada una de esas cosas internas y externas lo rige un elemento. La pasión es juego, porque arde y sentimos esa pasión que muchas veces nos lleva a dar un sentimiento, a transformarlo,
hacer vivo ese acto de compartir, de sentir a otro. Entonces es un juego y es bastante simbólico porque cuando hay otro elemento que es mucho más difícil de comprender, hablaríamos del agua. El agua es algo que, si hablamos de agua, el agua es vida. Sabemos que parte de nuestro cuerpo, en su mayoría, es agua. Si habláramos de lo práctico y la práctica que lleva a hacer lo micro y lo macrocósmico, diríamos que es el acto mismo. Y no es algo complejo. ¿Recuerdan este experimento que hizo un chino? Si no recuerdo mal, si alguien se acuerda del nombre, me lo recuerda por favor, pero creo que todos sí se acuerdan de cómo él hizo ese experimento hablándole a cada uno de esos tarros de arroz. ¿Qué es lo que transmitimos cuando el otro nos habla? Es algo que le admiro mucho a Pira, porque cuando ella habla, ella toca, y ella es como si fuera una especie de el don de tocar el otro. Creo que es por medio de la palabra, es entender así los elementos, la pasión que da por un tema, y lo estaríamos relacionando con el agua también, que nos transmite. ¿Qué hace el agua siempre? Nos refresca. ¿Qué hacemos cuando nos bañamos? De alguna manera estamos limpiando el cuerpo, porque el cuerpo necesita estar limpio, es un templo. Entonces, ese templo tiene, antiguamente le decían, en antiguas tradiciones, ese símbolo de cada templo le decían el damero o el pavimento mosaico. Algunos templos desde Egipto se veía que el altar tenía una especie de iconografía con las baldosas, una especie de patrón entre figuras blancas y negras, siempre evocando como esa dualidad, el al día, la noche, como decía Anthony, esa forma de entender las decisiones que tomamos. Pero hay un elemento que muchas veces no nos preguntamos, yo no lo llamaré numerología, pero entender por medio de la geometría sagrada. Las piezas que tiene un ajedrez son 64. La relación de 6 y 4 nos suma 10. Creo que algunos recordarán lo que de pronto en su momento Pitágoras llamó la tetadris. Pitágoras, de alguna manera, si existió, sabemos que existe pues porque, o el que haya creado esa figura de esa persona, dejó un buen conocimiento, porque entender la tetadris de 6 y 4 es una forma de entender los procesos de la vida. Y lo podría decir con otro ejemplo que a veces tampoco le ponemos como el sentido. Es extraño que un niño tenga que tener 9 meses. Y vamos a ver lo sagrado con un mero acto, un acto natural que es sagrado. 9 meses donde nace una esencia. 9 más 1, un ser humano. Sumaría 10, sumando la conciencia de ese ser humano que nace. El ser humano o el conocimiento de lo sagrado muchas veces son cosas muy pequeñas, como el día y la noche. El día nos enseña como a compartir, la noche nos enseña como a adentrar dentro de nosotros, a entender el microcosmos, que es el núcleo, sería la familia. Entonces esa figura nos lleva siempre a lo interno, a lo que realmente serían 10 emanaciones. Y hablaríamos pronto un poco sobre la cábala, hablar de un cuerpo de energía que somos cada uno, y las emociones de lo que representamos para cada ser humano. ¿Qué emociones evocamos en un hermano? ¿Qué emociones evocamos en una pareja? ¿Qué emociones evocamos cuando compartimos y damos parte de nuestra existencia?
qué emociones nos dejaron a nosotros las personas que de pronto están a nuestro lado y ya no están. Esas son semillas que dejamos porque la conciencia misma es como un gran jardín y cada persona, yo siempre he visto todo como en símbolo. Por ejemplo, yo diría que yo soy un campo y cada persona que conozco es una semilla que en la forma que nos relacionemos van creciendo y se va fructificando esa amistad. El mero hecho de saludar a alguien y desear o cómo estás es el darle conciencia a esa persona y decir como que tu proceso me importa y creo que lo perfecciones, que esa experiencia llamada vida, que somos cada uno, que ese ahora que cada uno tenemos siempre sea transformado y equilibrado. Algo que de pronto me caracteriza a mí en mi forma, hablando un poco personal, es que mi signo regente solar es Libra. Siempre he sido una persona muy consciente del equilibrio y eso me ha dado, creo que, agradecer al universo porque no sé si es una ventaja, pero sí es una forma de entender que la figura que evoca la Libra, a mí me parece que está regida sobre una espada. Siempre si me hablan de Libra o lo que pesa o lo que tamiza la realidad, seríamos cada uno. No sé de pronto la mitología que evoca en Libra, pero sabemos que Libra es de los pocos signos que no evoca una figura animal, sino que evoca como un objeto precisamente. Entonces vemos como algo donde nos vemos pesados. Y creo que los que entendieron en parte de ello fue los egipcios, cuando hacían lo del Duat, entender que ese corazón se pesa en la balanza. Es en esa mente de conciencia que nos invitan muchas veces a través de la mitología comparada. Entender que cada uno somos como una esencia de lo que somos internamente, reflejado a través de los objetos que contemplamos. Si hablamos de la madre para cada ocasión del contexto sagrado, porque una madre es una gran enseñanza para cada uno. Por eso es una figura que tiene mucho poder en la psique humana. Y si habláramos de una función, un arquetipo que abarcara todo eso que implica ser madre, creo que lo haría Sofía. Sofía lo haría con creces. Si yo hablara de mi práctica personal, yo tengo de alguna manera la concepción del universo sobre Sofía, pero también hay una parte de una mujer que maneja un inframundo y es Ereshkigal. Ereshkigal es parte del panteón sumerio. La historia de Ereshkigal es bastante bonita porque es una figura que a pesar de que cuando no se conoce se puede ver como algo denso, citónico en su naturaleza, porque nos habla del inframundo. Entonces, muchas veces en el sentido de lo luminoso, que estaba hablando inicialmente de toda esa armonía, hay que entender que hay muchos procesos de nosotros que también están en desarmonía. Cada uno en su condición de humano sabemos que no somos perfectos. Cada uno sabemos que tenemos cosas con las que luchamos, de las cuales también tenemos que aprender. Los defectos en base son como una piedra donde cada uno saca esa esmeralda o ese diamante en bruto que tenemos a través de una aptitud que pulimos como un alfarero. Creo que hablaríamos otra vez del fuego. El alfarero utiliza el agua para templar el metal y muchas veces el agua es el mismo pensamiento sobre lo que pensamos. ¿Qué es lo que pensamos sobre nuestra realidad? El objeto de lo micro y lo macro se puede tocar desde muchas vistas, se puede tocar también, por ejemplo, si hablamos de un lenguaje de poder como el hebreo, donde la primera letra nos habla de lo inmensurable, Aleph es el infinito. Y si hablara desde la cábala sería el Ein Sof, algo que es infinito en su constancia. Para algunos cabalistas hablar de Dios es hablar de algo que simplemente decir Dios es limitarlo. Pero yo creo que hay una forma de entender a Dios y es entendernos a nosotros mismos. Y hablaría mucho de las palabras, de las grandes palabras que dejaron el Nocete Ipsum, conócete a ti mismo. Y le agregaría lo del oráculo de Apolo y conocerás a los dioses y al universo. La experimentación propia de cada uno es donde evoca
cada una de esas figuras. Muchas veces la gente quiere invocar algo, pero no es que se invoque, se empodera de la existencia. Por ejemplo, si yo hablara de la figura de Esquigal, cómo influenció en mi vida al tratar de entender que la muerte no es un fin, sino una transformación constante, me di cuenta que todos los días es una iniciación. Me levanto, doy gracias siempre, 3 veces. Cuando recibo el agua, lo que siempre pienso es que doy gracias por esa agua que está limpiando mi cuerpo, porque es el elemento que me conecta con la madre tierra. Entonces, en ese sentido, o en ese orden de ideas, hablaría de la Vía Láctea. La Vía Láctea, siempre hablamos lácteo, lácteo, evocando la leche. Y la leche, por eso habla de Sofía. Es el conocimiento mismo, pero entendemos que todos en algún momento, ese fue nuestro primer elemento de alimento. A todos en algún momento nos amamantaron o entendimos que recibimos alimento de una madre que nos dio, si nos ponemos a hablar de la leche materna es ese vínculo que crea una madre para darnos de ella. Entonces, ¿por qué toco el tema de lo materno? Porque también estamos hablando de lo mitológico. Ese mito de la Vía Láctea de los griegos es mostrándonos cómo nosotros, como existencias, hacemos un acto sagrado. El acto de amamantar un niño es el acto de prepararlo, de darle las mejores nociones para que ese niño o niña desempeñen ese papel como conciencias creativas que son cada uno. Porque en últimas, cada uno somos una forma de conciencia. Perdón. Entonces, me gustaría, si en este momento alguien tiene que acotar algo o hacer alguna pregunta sobre lo que he manifestado, sobre la resolución de eso micro y macro, cada uno cómo lo vive, con la mayor de los gustos me gustaría escucharlo. ¿Hay alguien que tenga alguna experiencia que compartir sobre lo micro y lo macro? ¿Cómo vivifica cada día ese micro y macro en este lugar sagrado de su hogar? Encontrar la mejor versión de sí mismo. Sí, con los pacientes o cuando trabajo con grupos del ser querido y también que pueden amar más allá de la forma física, pero a través de sus acciones, pensamientos y sentimientos. Entonces son cosas que hago y aún así me las digo a mí. Entonces ahí siento como que yo trabajo y estoy trabajando para ellos, entonces no hay separación. Otro de los ejemplos es cuando tengo una petición personal, íntima, y viene otra persona y me habla del tema y me da la respuesta, sin que yo le diga nada, ni sepa nada de la información. Es como si afuera está la respuesta que resuena dentro, aunque surgió de dentro. Ahí también lo siento. Cuando veo unos ojos que transmiten más que la palabra o hay silencio, pero en la mirada hay algo. Entonces siento como un estallido dentro también. O cuando está el alba, sea en el amanecer o al anochecer, ahí también siento esa conexión, aunque no tenga, es un color, ese color a mí me conecta mucho y me hace sentir así como lo que describes. Entonces trato de que el estado sea lo más constante posible durante el día, en cada cosa, pues. Muchas gracias, Pira. Muchas gracias por ese ejemplo tan hermoso. Yo siempre he dicho que eres una mujer medicina. Ser medicina
para cada persona con la que compartimos. Es algo bonito y a eso es lo que se habla de metanoia. Es un término psicológico que Carl Jung lo utilizó, pero realmente la palabra metatonia viene mucho más antiguo. Es una palabra de origen, muchas palabras que, que evocan lo espiritual tienen un origen extrañamente en Grecia, porque la primer cultura que se preocupó por algo muy bonito que es la etimología. Cuando buscamos qué significa la palabra, o sea, qué nos evoca, qué nos trae internamente esa palabra al compartir con el otro. Como decía Pia, cuando comparte con otra persona, y hay un término muy bonito que lo quiero utilizar, es que, y creo que han visto, no sé, una imagen muy bonita que la boca, que es, que ahorita la comparto, es que sanada la gota, sanada el mar. La palabra metatonia es transformación espiritual. Por eso metafísica, es algo que atañe los principios del espíritu, pero muchas veces creemos que el espíritu es algo como inalcanzable. No nos damos cuenta que el pensamiento es algo como, si hablamos de espíritu, hablamos siempre del aire. El aire no lo vemos, pero lo sentimos, sabemos que nos alimentamos de ese aire. Entonces muchas veces cuando se convocan ciertas cosas internas que todos tenemos, se ve por medio de los actos más comunes, que es, por ejemplo, mira, dijo algo muy bonito, cuando uno mira los ojos de alguien, a mí me encanta mirar los ojos de las personas con las que comparto, porque es un análisis muy rápido, hasta primitivo, pero instintivo de mirar ese dicho que lo evoca muy bien, que los ojos son las puertas del alma. Entonces, el alma es la psique misma. El alma quizás es el contenido que nosotros definimos como el yo. Entonces, ¿qué somos? Hay tres respuestas que son complicadas y es qué simbolizamos, qué trasfondo tenemos y el significado de eso de cada uno. ¿Qué significo? ¿Qué trasfondo tengo? ¿Y qué simbolizo? Perdón, serían así de ese tipo. ¿Qué simbolizamos? Cada uno cuando compartimos. Muchas veces es muy bueno cuando uno habla con alguien y esa persona le dice esas cosas, tanto buenas como malas. Cuando la intimidad de una conversación y somos esas personas que tratamos de ser mejores cada vez, siempre aceptamos esa parte que tenemos que reparar internamente. O sea, cuando sanamos la gota y sanamos el mar, nos estamos dando conciencia del trabajo interno que tenemos cada uno y entonces cada uno cuando cumplimos ese trabajo se ve manifestado y se manifiesta en lo que hacemos diariamente. Pero hay un momento donde eso converge y es, por ejemplo, el altar. No es que todo el mundo tenga que tener un altar, pero el altar primordial es el cuerpo. Ver que el cuerpo es como un altar donde convergen esos elementos, el agua, el fuego, como la conciencia, el aire con el pensamiento, la tierra con lo donde nos movemos, el aire que siempre nos rodea, pero no hacemos como muchas veces manifestación de ese aire. El aire muchas veces se va al intelecto, que es la misma forma con la que somos capaces de ver la realidad que cada uno tenemos. Entonces, cuando nos apropiamos de la mitología, que cada uno en ese, bueno, hablaríamos del héroe, pero a mí me gusta más hablar del bardo, porque el que hace grande al héroe es el bardo. El bardo muchas veces es la conciencia. Pira lo explicaba con ese ejemplo que es bastante bonito, que todos entendemos por medio de la sincronía. Muchas veces las respuestas internas se vuelven externas y se podría simplificar a que las respuestas del microcosmos se manifiestan a través de lo macrocósmico. Yo creo que a cada uno le ha pasado muchas veces que hacen un decreto y ven que de alguna manera la realidad la empiezan a transformar en eso que ven, en eso que manifiestan y se empieza a ver, por ejemplo, una conversación de algo que buscábamos o queríamos aprender y llegan las personas con las que queremos aprender o entendernos
en base a un protocolo que es el mismo tema. Entonces, por ejemplo, los que han tenido experiencias con el tarot, cuando uno empieza con un tarot y empieza a ver cada arcano de ese tarot, qué simboliza dentro de mí, hablar del tarot es muy... Hablaré del Rider White, porque empezaría con la figura del loco, la carta que lo representa. El loco lo representa, como decía anteriormente, Aleph, el infinito. Después viene el mago. El mago se hace autoconsciente de lo que es. En el lenguaje hebreo sería la letra B. ¿Y qué simboliza la letra B? Entonces empieza a hacerse como un trabajo entre lo micro que somos cada uno somos un mago, porque estamos transformando constantemente nuestra realidad. Ser mago es ser consciente de que estamos en un universo que es inmenso, que no lo conocemos, pero lo habitamos. Y eso es ser consciente, porque así de esa manera, la experiencia del inconsciente o el subconsciente es los contenidos que almacenamos en nuestro día a día. Entonces es un templo. Yo diría que somos como una biblioteca de Alejandría viviente. Cada persona es un tomo, cada persona es parte de un libro que pertenece a una gran biblioteca que se llama vida. Entonces yo creo que se sabría entender que eso es más cercano a los registros akáshicos. Perdón, se me había disparado algo que estaba ahí. Entonces, quizás eso es sincronía. Ya es bueno utilizar los símbolos de lo que pasa. Por ejemplo, hoy decía que si te consideras buena persona, muchas veces eso nos lo dice cada persona que lo que compartimos. Es bonito ver cuando tratamos de dar lo mejor de nosotros por alguien, porque en la forma que compartimos queremos que sea con y que mejore. Y eso lo hace mucho la madre. La madre siempre nos desea vernos realizados, pero lo que es estar realizado es ser pleno y consciente. Creo que hablaría de la iniciación de la vida misma, en lo que compartimos, por ejemplo, en un núcleo familiar, la relación que generamos con cada uno de esas figuras, que terminan siendo también un concepto mitológico de lo que fue la familia. Hablamos de Zeus con su esposa, hablamos de los primeros panteones, de cómo se crea, siempre debe haber lo positivo, lo femenino, lo negativo también relacionado como en los géneros. Pero más allá del género hay algo que todos tenemos y es la esencia misma de lo que cada uno evocamos. Creo, o más bien diría, el ánima y el ánimus está más allá del yo. Todo ser humano busca, por ejemplo, el hombre, el ánima, el papel de la madre, la mujer ve el ánimus, es la contraparte del complemento. Y yo creo que la alquimia lo supo entender. El oro alquímico es ese iblis, que es el hombre que es capaz de integrar tanto lo interno, lo externo, y cada uno de esos aspectos, tanto masculinos y femeninos, de lo que es una obra. Sabemos que cómo coexiste, por ejemplo, cuando ahorita habla lo del Tao, más allá del Tao está la vacuidad. Y me acuerdo de una palabra que una vez me dijo Pira, que cuando vemos lo vacuo, que nos debemos apiadar, porque es algo tan inexplicable cuando nos ponemos a pensar sobre cada uno de los engranajes que forma ese macrocosmos para llegar a nosotros como micro. Entonces hacemos parte de un gran engranaje tan inmenso en el universo que llegamos a un punto de sentirnos como extortados de eso que es el universo. Entonces empezamos a buscar formas de cómo nos identificamos en ese universo. Bueno, hablemos de una carta astral. ¿Qué hace una carta astral? Mostrarnos los aspectos de nuestra psique con las estrellas que estaban alineadas cuando nacemos. Y saber que esas estrellas de alguna manera influyen parte de nuestra personalidad. Porque una cosa es, por ejemplo, uno decir, bueno, es que soy Libra, pero ya después ver que sobre esas estrellas realmente mucha parte de la personalidad que uno tiene se rige sobre ese signo parte solar, sobre un signo lunar
y sobre un ascendente, y ver que ese trabajo es como la gran obra que tenemos que ir realizando, que ir puliéndonos, como tratando de encontrar ese ideal. Yo creo que si hay algo que evoca la vida es trascender. Y si yo les hablo, por ejemplo, de la figura de trascender, cada uno que me podría decir que cómo entiende esa trascendencia en un acto, ¿qué me pueden aportar de esa parte de su visión? No, Coméntame. Cristian, no, mira, coméntame. yo quiero hacer una apreciación pues del tema que vos estás hablando y sobre la trascendencia que va muy relacionado al tema que estás tratando. Y pues yo siempre he relacionado el tema de lo micro con lo macro. Nosotros como seres humanos siempre hemos sido micro, tantos, pues dependiendo de lo que nosotros creamos religiosamente o energéticamente, que es lo macro, nos han dado como herramientas o esas formas de nosotros mismos ascender a lo macro y tener lo macro y convertirnos en macro. Lo que nosotros como seres humanos siempre buscamos es la forma de satisfacer y no trascender. Yo siento que todas esas formas y herramientas y, y símbolos son los que de cierta manera nos ayudan a trascender. Y, por ejemplo, una forma de trascender que yo tengo o que siempre he tenido en mi mente es eh, qué es lo que le voy a dejar yo a mi hija hablando personalmente. Yo quiero trascender dejando una huella dentro de mi hija, ¿cierto? Siento que a veces la forma de trascender es el recordar. Entonces, ese era el aporte que quería compartir, Milo. Muchas gracias. Cristian, muchas gracias por tu ejemplo. Es algo bastante profundo y es muy bonito, porque de alguna manera lo que está diciendo Cristian es el papel de los padres. ¿Cuántas cosas recordamos de nuestros padres que de alguna manera nos influenciaron y nos influenciaron a ser mejores? Porque uno, un padre, de alguna manera todos tenemos que decir que hay cosas que agradecerle o hay que agradecerles muchas, porque realmente son muchas cuando un padre hace ese papel de que el hijo lo ve como una especie de esencia que transforma y quiere enseñarle que la existencia es algo sagrado. Enseñarles a un hijo que es un acto bonito, es un acto que, que nos enseña tanto a respetarnos como a respetar al otro, a entenderlo, a darle lo mejor, a darle esos momentos que, que hacen y crean vínculos en la memoria. Yo creo que todos de alguna manera, en algún momento recuerdan una conversación profunda, por ejemplo, con algún hermano, con algún amigo, y esa conversación lo que hizo fue dejarle como, el universo sí es una cosa maravillosa. Algunas veces, imagino que cada uno ha sentido esa fuerza de sentirse que a pesar que siendo realista, el mundo es una maquinaria, de alguna manera estamos envueltos en una especie de divisiones siempre, país, regionalidad, moneda que nos rige. Entonces, no integramos y no nos damos cuenta que hacemos parte de un planeta donde todos existimos. Existen unos poderes que de pronto crean una línea jerárquica, pero que de alguna manera, más allá de esas líneas o esos que quieren colocarnos como individuos, porque es que ahí entendemos que somos seres sociales, pero que también somos individuos, que generamos espacios, y un espacio podría ser la misma familia, adueñarnos, empoderarnos de esos lugares que pertenecemos, hacer de nuestra existencia algo sagrado. Si alguno tiene preguntas, si alguno tiene algo que acotar, preguntar, con mucho gusto lo dialogamos. ¿Alguien que quiera compartir o preguntar algo? Aló, hermano, ¿me escucha? Sí, hermano, fuerte y claro, fuerte y claro. Ah, bueno, perfecto, no.
No, lo que quería como agregar es como parte de mi visión y práctica con respecto al micro y el macro, ¿cierto? Pues realmente pienso que la interacción que se debe tener con el macro es un despertar desde el micro, ¿cierto? En la cotidianidad. Vos hablabas de un ejemplo muy teso, que era de despertar conciencia con respecto al simple hecho de beber agua, ¿cierto? De alimentarse de unos nutrientes que no son únicamente aquel fluido, sino algo mucho más espiritual y sacro, sagrado. Así también lo hago con cada una de las cosas, la apertura de la puerta de mi casa, la limpieza que se hace desde los cuartos, eh, el encender las velas o cada una de las cosas. Todo va como en pro de una activación de conciencia, de que no es simplemente interactuar aquí con una matriz de lo sólido y de lo que tenemos aquí tan tangente, ¿cierto? De lo que es totalmente visible. Si llegamos a una comprensión de una sensibilidad mayor, podemos expandirnos a este macrocosmos, hacernos, como decía el otro caballero que estaba allí, de hacernos un poco más macros. Desde algunas ideologías de la magia se habla de hacerse uno con el Ein Sof, ¿cierto? Que incluso lo habías mencionado por ahí en algún momento. Pues me parece que es algo personal que quería simplemente como entregarles a cada uno. Hermano, no, muchas gracias. Realmente esa apreciación de lo que haces es muy profunda y es emotiva porque realmente ese hecho de abrir y compro, siempre me pongo eso, compro que lo que hablaba anteriormente sobre cada segmento que crea algo. Entonces hablamos de una casa tiene puertas, tiene camas, tiene una cocina, tiene una sala. Entonces hablamos de cada lugar, como decía Anthony, cuando se hace consciente de ese lugar, que parte de mi casa ese lugar desempeña. Entonces yo pienso que, o cuando dice Anthony lo de la magia, cuando hacemos que hay un lugar en la casa donde genera esa magia interna, lo sacro, hablaría otra vez del altar, o muchas veces al lugar donde llegamos donde hay un altar. Siempre hemos tenido desde muy pequeños que hay lugares que tienen altares, entonces el altar es algo sagrado. Pienso que lo sagrado es el lugar donde convives, donde compartes, como dice Anthony, que me gusta bastante esa forma de cuando se enciende una vela. Es algo que es un ejercicio que también hago mucho. El ver que se enciende una luz me parece como que hacer conciencia de mí mismo. Lo del agua, alguna vez molesto Nequiria con lo del agua de Dios, el agua de Deus. Algunos cuando están en el chat saben, o muchas veces muchos compañeros saben que a mí no le gusta mucho tomar agua. O cuando estamos hablando, yo siempre les digo agua y algunos que son más íntimos a mí saben que como es agua con zanahoria. Porque me gusta mucho esa combinación de esos dos elementos. Y para mí es como una comunión interna de darle gracias. Es un ritual, por ejemplo, que yo puedo hacer acá. De hecho, en este momento lo estoy haciendo. Estoy tomando agua y muchas veces al día estoy comiendo zanahoria, pero es como agradeciéndole a la madre tierra porque me brinda esa energía para existir. Y por ejemplo, cuando tomo agua, yo sé que me está dando fuerza y me está dando nutrientes para que esta máquina orgánica desenvuelva ese papel que creamos en una sociedad, porque no podemos estar ajenos a la sociedad. En la sociedad es donde convivimos, en la sociedad es donde conocemos y entendemos lo que nos rodea, pero la sociedad tiene símbolos. La sociedad también se puede ejemplificar por medio de una figura y podemos ver cómo cada uno, ser humano, recurre a su visión de lo mágico a través de un símbolo. Y si y todos nos preguntamos en este momento que hay símbolos que nos atraen, todos sabemos que sí, que hay símbolos que nos llaman y nos muestran parte de lo sagrado e interno que somos a la hora de entender el mundo. ¿Alguno tiene una cote o algo que quiera manifestar o preguntas hasta el momento? Ya voy a dejar un momento para que comenten. Yo quería igual también comentar sobre
como en lo micro y macro. Y tengo un ejemplo, pero yo soy demasiado visual, con respecto a los árboles. Los árboles son los pulmones de la tierra. Y casualmente que las ramas tienen la misma forma de cómo están los alvéolos dentro de nuestros pulmones. Entonces, por ahí sí pueden luego buscar una foto de cómo son las ramas de los árboles y cómo son nuestras alvéolos y ramificaciones dentro de los pulmones. Podrán ver que hay demasiada similitud, ¿no? Y ambos tienen que ver con el aire. Quería compartir eso hace un rato, pero ya no pude. ¿Escuchas? No, Estela, muchas gracias. Antes, muchas gracias por traer esa parte tan importante como un árbol. Yo creo que acá todos alguna vez nos hemos maravillado visto un árbol. Y yo pienso que el árbol es algo tan sagrado de la tierra. O sea, todo lo que hace un árbol. Entonces, hay otro elemento, el bosque. Porque donde hay un árbol, antiguamente también hubo un bosque. Entonces hablamos de lo primitivo y atávico. La vida misma se puede explicar muy fácil porque el árbol antes de ser árbol fue una semilla. Y yo creo que todos entendemos que en algún momento fue porque la concepción de lo que les decía ahorita, cuando hablamos de lo sagrado, por ejemplo, de lo maternal, 9 meses simbólicamente, sabemos que no todos cumplen 9 meses, algunos niños nacen de 7, otros niños es como más bien algo genético, pero entendiendo más allá del término, es por medio de números, por ejemplo el 9 y 1, que es la conciencia, se forma un 10, que es la tetadis, que hablaba inicialmente, por ejemplo, lo de Pitágoras, y sobre esa primicia, por decirlo así, nos encontramos con la figura del 10. Entonces, imaginemos que ese árbol tiene 10 formas de emanaciones. En la copa sería la Ein Sof, lo infinito. Entonces, lo infinito, lo primero que tenemos como referencia a lo infinito es el sol. El sol es algo que nos da la existencia misma, porque si el sol no alumbra, nosotros como existencia no somos posibles. O sea que el sol es un mediador y que de alguna manera evocaría una figura que rige la vida. El árbol nos invita a que como las mismas formas de expansión se expande desde las sombras, porque el árbol se comunica internamente con el bosque a través de sus raíces. La relación de la raíz somos muchas veces la familia, en parte porque de dónde viene nuestra... Mucha gente se preocupa muchas veces por saber qué es la vida pasada. Algunos se acuerdan de pronto en el chat de Kiri hace poco que le iban a hacer una regresión de vidas pasadas. Yo me cuestionaba mucho eso y pensaba y analizaba que si necesitamos ver inmediatamente las vidas, lo vamos a ver reflejado en cada uno de nuestros familiares y cada uno de, por ejemplo, con el papel que hace una abuela. La abuela siempre se entiende como la que rige el árbol. La abuela es muy sagrada y es una gran tutora y nos enseña, todos sabemos que la abuela nos ha metido de alguna manera lo místico, porque ellas eran muy pendientes de, por eso la Pachamama y muchos arquetipos hablan de la abuela. Y si vamos a un bosque, pues estamos donde la abuela, por decirlo así, porque siempre hay algunas casas, yo recuerdo mucho donde mi abuela tenía un jardín. Y yo siempre he pensado que es muy bueno tener matas, me gusta mucho, si no tener matas, tener algo de tierra, por lo menos de que me acuerde que es el lugar donde crecen las cosas, que de alguna manera esa tierra es donde nacen los alimentos. De esa forma que lo plantea Estela, que es una verdad que no se puede refutar, cada parte del cuerpo se ve reflejada en la misma naturaleza. Por ejemplo, hablar de árboles, hablaremos de pulmón, elemento aire, porque eso es lo que hace los pulmones. Es como si fuera un motor, pero etérico, que conecta un sistema nervioso. Entonces, de muchas maneras, por ejemplo, sabemos que si comemos zanahoria, la zanahoria tiene vitamina E, la vitamina E estimula los ojos o el campo ocular, pero si nos ponemos a ver una rodaja de zanahoria, estamos viendo como una especie de ojo, como un iris. Entonces,
por el que les decía ahora que yo comía mucha agua y mucha zanahoria. Es como un concepto de cómo acoplo esos micro y macrocosmos, de entender que cada, por ejemplo, si nos ponemos a mirar, por ejemplo, un ejemplo iniciático. Y digo iniciático en el sentido no de órdenes iniciáticas, sino de la vida misma. Es ver, por ejemplo, una cebolla. La cebolla tiene un centro y todos sabemos que el centro de la cebolla hay nada. Entonces sigue siendo como una triada mística, pero sabemos que la cebolla nació de una tierra y la tierra se tomó el detenimiento de dejar un espacio para que fuera el núcleo. Yo creo que eso es el ejemplo de cómo la naturaleza nos muestra qué es el alma. Es un espacio que nosotros adecuamos como piezas y en ese espacio está la psique. No sé si haga alguna acotación y con esto me gustaría dar como, bueno, en parte empezar a finalizar el tema y me gustaría la apreciación que cada uno le da a esto, escucharla, porque es importante también. Me gustaría saber qué sintieron al tener este tema, al tratar como de un momento de retirar todo y entender que quizás este momento es para cada uno sagrado, porque nos estamos Tengo entendiendo. Nilo, Dime, Pura, dime. habías al inicio, ya va. Al inicio habías hablado sobre la trascendencia y también como estas situaciones complicadas o complejas que tenemos. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Es necesario para el ser humano un sufrimiento o una situación compleja, tensa, para dar este cambio, sea una situación interna, o sea, que la esté viviendo dentro, una angustia, una preocupación, una enfermedad, o también aplica a nivel externo? Pero mi pregunta en sí es, ¿se requiere esta intensidad de experiencia para poder trascender? Pira, muchas gracias. Pira, era pregunta, una pregunta muy profunda, muy todos sabemos en el fondo, en algún momento, si nos preguntamos, algún momento de la vida hemos sufrido, pero más allá si hemos sufrido de la vida, ese sufrimiento nos enseñó algo. Entonces vemos que ya no vemos el sufrimiento es que una cosa es el sufrimiento y muchas veces el sufrimiento y el dolor no van de la mano. Aunque parezca como paradójico, el sufrimiento es una forma de autoconciencia, de ver la concepción interna de lo que somos. Porque construirnos también duele. ¿Y cómo lo vamos a ver? La semilla, cuando empieza a crecer, la semilla tiende a destruirse, porque deja de ser semilla para convertirse en árbol. Creo que eso es lo que nos enseña cada vez que hay una dificultad, nos enseña a transformarla. Entonces ya empezamos a cambiar por medio de lo citónico, como lo que hace Spira, por ejemplo, entendiendo al otro, escuchándolo, nos escuchamos internamente. Somos esa parte de lo que manifestamos a través del otro. Entonces muchas veces también, en un momento de esos también enseñamos a sanar. Y la primera fase para curarnos es aceptarnos. Cuando uno ya entiende aceptar, es extraño porque es una palabra que vemos mucho. Por ejemplo, cada uno, por ejemplo, cuando entró a este chat vio que había que aceptar una invitación y le dimos a aceptar, y cuando aceptamos nos movimos a otro lado, o sea, nos envió a otra parte. Muchas veces cuando la gente repite ciclos que son repetitivos, que son como una especie de Ouroboros, y es algo muy iniciático, la figura del Ouroboros es una serpiente que se está comiendo a sí misma, se está devorando. Pero yo creo que la vida misma es existir, es devorarnos constantemente, darnos cuenta de que quizá nuestro ciclo cambia, pero estamos hablando solamente del ciclo de la cáscara. Entonces, ¿qué hay dentro de esa cáscara? Vuelvo y evoco la figura de la semilla. Entonces, eso es lo que se convierte en un árbol. Y es tan sagrado ver que nosotros somos como una semilla que fuimos dentro de un vientre y nacemos y nos convertimos en persona. Y esa persona la conforman muchas cosas y muchas veces interactuar en este mundo lleva a situaciones donde nos tenemos que reafirmar porque el mundo también hay veces nos quiebra.
el mundo de alguna mente nos lleva a ver la limitación que todos algunas veces hemos tenido, pero las limitaciones no nos limitan, nos enseñan a ver más allá y a transformar, porque realmente ni siquiera leería, recuerdo algo que me enseñó mi compañera y hablaban sobre, por ejemplo, la competencia, desde el modo de vista lo comercial, hablándolo de una manera ejecutiva. Por ejemplo, no son la competencia, es colegas, decía un conocido de ella. Entonces ahí vemos el dolor o el sufrimiento o la situación, también verla no como algo que se opone a nosotros, sino algo que nos está enseñando. Y hay un dicho que es algo cruel y muchas veces es una forma de depurar la realidad, es esas cosas que muchas veces me incomodan del otro, son verdades que de pronto quizás yo no he aceptado en mí mismo. Entonces empezamos a ver que el mundo nos está mostrando a través del otro situaciones, que somos la realidad interna que cada uno tenemos. Micro y macro vuelve y juega de una manera bastante extraña por medio de la psique. Y muchas veces, ¿cómo aceptamos ese dolor? Damos gracias después de que pasamos cierta situación. A mí me gusta decir, antes de acostarme o cuando empiezo mi día, gracias por las experiencias que, sin importar si son buenas o malas, me están ayudando a edificarme en mejor persona. Entonces, cada situación la voy a transformar así tenga un contenido que quizás no me agrade, la voy a convertir en enseñanza. Y empiezo a ver que el día a día que vivo es un libro. Estoy leyendo una especie de libro donde estoy viendo ese paisaje, lo estoy vivificando. Y si llega una situación donde tengo que ayudar a otro, ayudando a otro también me ayudo a mí mismo. Y sabemos que a todos nos llegan ciertas personas que siempre compartimos con ellas y nos deja como una impresión como tan bonita de la vida. O sea, nos da como, creo que eso es lo que es importante a la hora de dialogar, que tenga como una especie de sufrimiento. Ese señalos que ese sufrimiento te va a enseñar a encontrarte, a crear un lugar sagrado dentro de ti, donde si en algún momento te sientes así, vas a ir a ese lugar y vas a coger esa fuerza para volver a resurgir. Y de alguna manera, cuando uno comparte con alguien, uno le enseña entre los mismos diálogos, escucharnos, qué me conforma cada aspecto de mi psique, qué me conforman las proyecciones que tengo de las otras personas que comparto. Muchas veces sabemos que hay cosas difíciles de cambiar en el otro, pero entonces no hay que cambiarlas en el otro. Muchas veces es que las cambiamos dentro de nosotros mismos, porque toda labor empieza internamente en cómo compartimos. Entonces hay varios segmentos que forman la realidad. Por ejemplo, si hablamos de una figura exitosa, siempre nos van a pintar una figura exitosa de gente que tiene muchas cosas. Yo siempre digo que a veces nos llevan a ver como situaciones que quizás no son muy adecuadas verlas. Creo que lo importante es para mí una persona exitosa es una persona que es consciente hasta lo más mínimo que tiene, porque el éxito viene la palabra salida. Entonces hay que entender que el éxito es una forma de puerta de entrada a nosotros mismos. Entender que es un estadio donde estamos viendo desde lo más pequeño que somos hasta lo más inmenso que tenemos. ¿Quién nos rodea? ¿Cuáles son las personas que nos rodean en nuestra vida? ¿Cuáles son las personas que nos apoyan en nuestra vida? ¿Cuáles son las personas que llegan en cada conversación? ¿Cuáles son las conversaciones que tenemos más habitualmente en nuestro día a día? ¿Qué le brindamos a cada una de esas personas en nuestro día a día? Entonces, si hay otra pregunta, con el mayor de los gustos la responderé. Es algo muy profundo porque toca fibras de lo que somos cada uno. Era como, perdón, te interrumpo un momentico. No, solo quisiera como de pronto apoyar un poco de la pregunta a la que estaba haciendo pues la señorita, lo que decía con respecto a si es necesario llegar a ese sufrimiento como para llegar a una especie de superación, no recuerdo exactamente la palabra que utilizó. Opino que, por ejemplo, exacto, lo que pasa es que para algunas personas
que no has llegado a una forma consciente, ¿cierto? El hecho del sufrimiento te hace un poco más meditabundo, te hace profundizar en sí mismo, en qué es lo que está fallando, en qué es lo que está sucediendo, te hace como encontrarse a sí mismo y buscarse como esos errores. De allí de que uno siempre encuentra como una culpa ante algunos fracasos o algunas dolencias o lo que sea, porque uno siempre va a decir, pude haberlo hecho mejor, pude haberlo creado mejor. Entonces, al estar allí en ese punto, te vas a autoevaluar, te vas a ir autoconociendo un poco más allá de esa zona de confort o de esa zona común. Entonces, nada, quería como eso. Bueno, en lugar de como nosotros lo estamos haciendo, de que nosotros vamos con nuestra propia voluntad a buscar en la meditación y a buscar salir un poco más de esos límites a los que las personas que no lo hacen, es una activación totalmente individual. Hay que llegar a conocernos lo suficiente. Y yo creo que el sufrimiento hace parte de allí, que no es necesario, pero para las personas que no meditan y que no lo hacen de una forma consciente o que no buscan una forma de evolución directamente, sino como algo automático o algo así, yo creo que el sufrimiento es necesario para ellos. Para nosotros, yo creería que en una menor proporción, porque si estamos en búsqueda de mejorarnos y mejorar nuestro entorno con nuestras prácticas y demás, ya que no puedo hablar pues abiertamente porque estoy en un lugar público, eh, nada, hasta ahí quiero dejarlo. Espero les haya nutrido un poco la idea. Gracias, hermano. ¿Qué tal, Anthony? Muchas gracias por esa acotación. Y entiendo las palabras que Anthony comparte, es, por ejemplo, cuando meditamos, ¿qué es lo que hacemos? Es ese mismo hecho de que estamos tratando de entenderlo. Entonces ya cuando pasa una situación de esa, lo que va a hacer es que o nos va a dar sufrimiento, vamos a verla como más serenos, por decirlo así. Entonces estaríamos hablando de procesos que nos autoconciencia. Y es el hecho de que depura tanto lo interno, lo externo, en cómo lo sentimos y cómo lo manifestamos, sobre todo. La práctica de una forma interna de autocontemplación nos ayuda a regular mucho las situaciones que nos pasa a diario, donde nos toca confrontarnos, por ejemplo, cuando vamos con actitudes de personas que muchas veces nos ponen a meditar. Entonces aprendemos a ser un poco más corteses o más como entre la palabra de lo creo que es algo muy de ser como, hay figuras que evocan, por ejemplo, ser caballero, por ejemplo, y ser caballero es algo macro, entiéndase bien, porque estamos compartiendo y no tenemos distinción, simplemente, por ejemplo, yo muchas veces le he dado puesto a un señor de edad o a alguien que yo siento que lo necesita, porque sé que puedo estar de pie y cosas por el estilo que son como cortesías y son prácticas donde lo que hacemos es como que también quiero que estés bien, creo que es eso. Y lo que hacemos internamente muchas veces es compartimos ese quiero que estés bien con las otras personas. Va mucho en cómo somos conscientes de lo que somos, en esencia, de lo que evocamos. Dejamos hasta acá, quería finalizar dejando como esa meditación, o si alguno necesita compartir algo o una pregunta, siente esa necesidad de manifestar también ese agradecimiento con lo micro y lo bienvenido sea. Entonces damos por finalizado esta conferencia. Le agradezco a cada uno, y no es una conferencia, para mí es un compartir realmente. Pues el nombre evoca más a reunión, y la reunión o el compartir es algo de gnosis, conocimiento propio de cada uno. Creo sería que la palabra con la que finalizaría, ¿cómo es nuestra gnosis del universo? ¿Cuál es la gnosis que nos genera este constante ahora? ¿Qué mitos evoca para cada uno?
cómo lo llevamos a la práctica por medio ya sea de una meditación, de un altar o algo tan simple como dar gracias porque estamos por cada una de las situaciones que nos forman como ser humano. Para mí fue un gusto compartir con cada uno y un gran abrazo. Ya que estén siempre les deseo lo mejor y siempre que encuentren esa mejor versión de cada uno. Gracias por asistir y se les aprecia bastante. Milo, muchas gracias por todo y por el conocimiento compartido. Muchas gracias, hermano, por compartir y a todos, a cada uno con las opiniones. Salud fraternal. A usted, con mucho gusto a cada uno y lo hago de mucho corazón. Para mí es muy grato entregar eso de la esencia que somos cada uno, lo que simbolizamos. Para mí cada uno se le aprecia bastante. Y gracias por las preguntas y por los que escucharon y los que van a escuchar también.